a todos ustedes. En primer lugar, quiero agradecer a la Facultad de Derecho y específicamente a la doctora Viviana González por su condición de coordinadora de las especializaciones de Derecho Público, especialmente de Derecho Administrativo y de Derecho Constitucional, por tener primero la paciencia de tener a un abogado anónimo, a un lector nocturno y a un profesor errante tratando de dialogar con ustedes en el día de hoy, sin duda alguna, de uno de los temas que más me apasionan en el derecho, como tiene que ver con los derechos humanos. Con la doctora Viviana nos pusimos como a la tarea de buscar un tema específico para el día de hoy que coincide exactamente con el Día Nacional de la Dignidad de la Mujer Colombiana. Y entonces estas desilvanadas palabras tienen como el propósito de rendir un homenaje a las mujeres de Colombia. Desde luego quiero hacer las siguientes precisiones. Tal vez una de las cosas que nos he dicho aquí, entre otras, son las siguientes. En primer lugar, como siempre les he repetido a todos ustedes, es bastante difícil para un abogado selectos como son ustedes. Quiero comentarles varias cosas de mi vida personal. La primera de ellas es que me parece un atrevimiento, por lo menos de mi parte, un abogado formado en el siglo pasado, con todas las áreas del siglo pasado, donde nunca tuve la oportunidad de estudiar derechos humanos o una materia parecida a la que hoy quiero comentar con ustedes, se atreve a hablarles a ustedes precisamente sobre un tema específico de los derechos de género. Esa es la primera precisión. La segunda precisión es que lo que vamos a ver a continuación, o de lo que vamos a hablar a continuación, se refiere específicamente a un punto. No es que vayamos a tratar todos los puntos. Y lo hemos denominado como la designación del legislador a través del uso del lenguaje y del juez. Y ustedes se podrán preguntar por qué el tema. Y yo les podré responder así. Les podré decir que en una sociedad tan machista como la nuestra, la mujer siempre ha vivido cualquier tema de violencias, comenzando por la violencia física, la discriminación laboral, la violencia psicológica, y venir entonces a comentarles a ustedes sobre un tipo específico de violencia que se da a través del lenguaje, es decir, del lenguaje del legislador y de los jueces, pues parecería de poca monta. Y yo lo que quiero tratar de demostrarles es que no es tan liviano el tema y vamos a tratar entonces a trabajar ese punto de la siguiente manera. Uno, en primer lugar, quiero contarles también que el suscrito ha escogido 3 sentencias de la Corte Constitucional. Si ustedes me preguntan cómo las he elegido, yo tendré que ser muy honesto y decirles por simple gusto, es decir, que no corresponden a ninguna técnica particular de lectura de sentencias, como puede ser la reconstrucción a través de los precedentes o de las líneas jurisprudenciales o cualquier otro mecanismo que busque examinar el precedente judicial. Por mi cabeza no pasó eso.
Por mi cabeza simplemente pasó el deseo de comentarle 3 sentencias con las que he tenido como varios contactos, especialmente con la segunda, porque me tocó proyectarla en su momento para el despacho del magistrado José Eduardo Monterrey. Y entonces, vista esa especificidad, quiero contarles que vamos a hacer 2 cosas. Mi tarea en primer lugar es de carácter descriptivo y en segundo va a ser de carácter propositivo, porque la doctora Viviana me dijo, hable algo que tenga que relacionarse con el derecho administrativo. Entonces, en la primera tarea, que es la de carácter descriptivo, es el primer sector, vamos a hacer lo siguiente. La conferencia durará aproximadamente unos 50 minutos y básicamente vamos a mirar los siguientes temas. 1. Vamos a mirar las relaciones que existen entre el derecho y el lenguaje y el llamado control judicial que hace el Pleno de la Corte Constitucional en ejercicio de las llamadas acciones públicas de inconstitucionalidad. Y bajo ese miramiento vamos a tratar entonces de seguir adelante en el segundo punto. El segundo punto es el siguiente, tendrá que ver con el llamado discurso del odio, muy de moda en ciertos sectores, y su especificidad como elemento violador de derechos de gente. En tercer lugar, en la primera fase, trabajaremos lo que hemos denominado el lenguaje sexista, tenemos una aproximación que es el lenguaje sexista, y en cuarto lugar, en la tarea descriptiva, analizaremos 3 sentencias. 2 en sede de control de constitucionalidad, como ya les había recordado, y una en sede de revisión de fallos de tutela, conforme lo ordena el artículo 241, numeral 9 de la Constitución. La segunda fase de nuestra exposición tiene que ver específicamente con una tarea propositiva, bajo la mirada del derecho administrativo. El primer punto que miraremos aquí tiene que ver específicamente con el derecho de petición y una serie de recomendaciones que ha formulado la UNESCO, bajo el entendido que hoy en día las autoridades administrativas tienen la atribución de estandarizar muchos derechos de petición a través de formularios. Y en segundo y último lugar, en la fase propositiva, trabajaremos algo relacionado con el proceso de selección y elección de las personas que hacen parte o integran las ternas para que finalmente el Congreso de la República, el Senado de la República, elija a los magistrados de la Corte Constitucional. Esa es la idea básica que yo tengo sobre lo que se ve. ¿Listo? Muy bien. Entonces comencemos por la primera fase, que es la fase de orden descriptivo. La fase de orden descriptivo, afirmamos en primer lugar que vamos a hablar sobre el lenguaje del derecho. Y aparentemente este es un tema que a muchos abogados no nos interesa, porque no le damos con mayor trascendencia. Sin embargo, quiero comentarles varias cosas. 1. La doctrina, las doctrinas tradicionales que se han referido acerca de la relación del lenguaje y el derecho se pueden circunscribir a 2. La primera de ellas, que ve simplemente que el lenguaje es un medio, un instrumento, y que no juega un papel de alta trascendencia para los juristas. Ese es un modelo que siempre se utilizó y que está muy arraigado en el Código Civil, al punto que, si ustedes observan, analizan, procesan y comprenden los enunciados normativos consagrados en los artículos 4 y 27 de la Constitución, del Código Civil,
encontrarán simplemente que el tono que estableció esas prescripciones normativas es de neutralidad de los signos, símbolos, las oraciones, las expresiones lingüísticas. Se dice básicamente que la ley es una declaración general de la voluntad soberana en la forma prescrita, y el artículo 27 consagra la regla gramatical o de interpretación gramatical. La segunda versión, que se ha encargado de analizar las relaciones entre el lenguaje y el derecho, conserva simplemente la idea que los abogados manejamos cierto tipo de lenguaje técnico, un poco asolador para quienes no son abogados y un poco también molesto para quienes no son abogados, porque simplemente nosotros utilizamos esta jerga de expresiones, de teoremas jurídicos que aparentemente solamente comprendemos nosotros los abogados. Y esa es una versión tradicional del derecho y las relaciones con el lenguaje. Una segunda forma de ver las relaciones entre el derecho y el lenguaje surgió a comienzos del siglo pasado, en lo que se ha denominado el giro lingüístico o el cambio de paradigma. Y todos los trabajos científicos que se han desarrollado desde esa época hasta aquí van a observar que el derecho y el lenguaje son exactamente lo mismo, que el derecho, más que una ciencia, es una disciplina de orden argumentativo, discursivo, lingüístico, práctico, por lo menos muchas de las escuelas alemanas que se han encargado de esta manera. Y ustedes que se han dado la tarea de escucharme a mí en clase y sobre todo de trabajar en la soledad, si le prestaron un poquito la atención a la Martina, lo que ha señalado básicamente por los trabajos que ustedes han hecho y que muy bien nos hicieron en el día de ayer, que el tema de los valores, el tema de la ética no es tan subjetivo como parece, sino todo lo contrario, que recoge toda una tradición de una sociedad determinada en un momento determinado y en un punto determinado. Hoy en día, lo que ha encontrado la Corte Constitucional es exactamente eso, que el lenguaje jurídico tiene dos exteriorizaciones, uno de orden instrumental por un lado y de otro lado uno de orden eminentemente simbólico. Es decir, en otras palabras, esos textos normativos recogen de una u otra manera expresiones, valores y modelos éticos de una sociedad en un momento determinado y en un punto determinado de conocimiento del derecho. Lo que viene más adelante es lo siguiente: es preguntarse, bueno, ¿cuál es la tarea que debe realizar el órgano de control judicial de leyes, es decir, la Corte Constitucional? Y básicamente lo que uno sabe como abogado es que la Corte Constitucional a hoy tiene esa tarea de analizar, de escrutar, de enjuiciar las normas, las leyes que produce el legislador en línea de principio y finalmente tomar una decisión que hace tránsito a cosa juzgada. Sobre ese tipo de trabajos que hace la Corte Constitucional, pues se ha hecho un poco de todo y un poco de nada. Se ha hecho, por ejemplo, que el objeto del control constitucional de leyes por vía de la acción se circunscribe a aquellas tareas asignadas textualmente en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 241 de la Constitución. Sin embargo, eso no es así.
la Corte Constitucional ha hecho un trabajo de sobreinterpretación y ha aumentado su nivel de competencia a esferas relacionadas por vía del ejemplo con asuntos que tienen que ver con el escrutinio de actos legislativos por vicios de competencia. También lo ha hecho en relación con los tratados aprobatorios y con las leyes aprobatorias y tratados públicos en lo que se llama la constitucionalidad sobrevenida. También la Corte ha aumentado ese nivel de competencia a través de lo que se denominan las competencias artísticas de la Corte Constitucional. Y uno diría, bueno, y si ello es así, ¿qué tipo de control debe ejercer la Corte Constitucional sobre el lenguaje que emplea el legislador? Ahora hay sentencias que recogen toda una tradición jurídica sobre el particular. Es decir, la Corte ha establecido reiterada y pacífica jurisprudencia que le corresponde como órgano de control judicial examinar las demandas que se dirigen a discutir el lenguaje utilizado por el legislador. Y nosotros hemos escogido entonces dos sentencias que las miraremos más adelante. En el segundo tema tenemos que hablar un poquito sobre el discurso del odio. ¿Qué hemos entendido por el discurso del odio? Tal vez el fenómeno, un poquito más atrás, por favor. Un poquito más atrás, gracias. Sí. Un poquito más atrás. Por ahí. Gracias. Ahora sí vamos despacio hacia adelante. Por favor, sigamos. Un primer ejemplo. Si ustedes observan ahí las imágenes que están en la ayuda audiovisual, encontrarán a dos personajes. Es un poco el ejercicio que yo trato de hacer en clase. Hay figuras muy reconocidas. Yo creo que para ustedes será muy fácil distinguir que el primero de las que está allá arriba lo reconocemos todos, pero en cambio el segundo no. Pues quiero contarles que el segundo señor, que ya no existe, fue un magistrado que se denominó comúnmente como el magistrado rebelde de la primera corte constitucional, tanto de la Corte Interina como de la primera Corte Constitucional, el doctor Alejandro Martínez Caballero. El doctor Alejandro Martínez Caballero tiene sentencias sustanciales en la historia de la primera Corte Constitucional. En alguna oportunidad le correspondió conocer al despacho que orientaba el doctor Martínez Caballero de una demanda que se presentó contra algunos segmentos normativos de la Ley Nacional del Deporte. Y la Corte comienza a preocuparse por el lenguaje utilizado por el legislador en ese momento. Para uno es un punto común, un argumento tópico, si ustedes lo quieren llamar de esa manera, ver cómo diariamente uno se ufana y dice, no, pues el señor James Rodríguez lo vendieron por 90 millones al Real Madrid. Y resulta que en la legislación del deporte existía un enunciado normativo más o menos desde la misma óptica. La Corte entonces conoce de una acusación bajo el argumento o bajo el cargo principal que los seres humanos no se venden ni se pueden cosificar y que rompen con el principio de la dignidad de la persona humana. Pues la Corte en esa sentencia, que era una de las primeras sentencias, la sentencia C390 del 97, se encargó de examinar y dictó una sentencia modulada, es decir, encontró que el lenguaje utilizado por el legislador, por una parte, es un lenguaje admisible constitucionalmente, pero por otro lado no es plausible y ataca ciertos sectores de la Constitución. Entonces la Corte lo que dice, mire, entre las dos interpretaciones posibles que se le puede hacer al enunciado acusado,
hay una y entonces entra a modular la sentencia. Esa es una forma de ejercer entonces, o uno de los tres ejemplos que yo he traído a ustedes, de la forma como se puede ejercer control constitucional sobre el lenguaje mismo utilizado por el legislador. Un segundo ejemplo está, corrámoslo por favor, en el segundo ejemplo. En una sentencia muy reciente, a mí particularmente me gusta mucho esa señora. Esa señora la conocí siendo judicante ad honorem de la Corte Constitucional, luego estuvo vinculada al despacho del doctor Alejandro Martínez Caballero como sustanciadora y finalmente nos acompañó en el despacho con el doctor Montealegre como magistrado auxiliar. Se trata de la doctora Gloria Ortiz. Si alguien me pregunta a mí por las construcciones jurisprudenciales más sobresalientes de esta parte de la Corte, diría que la de Gloria. Al despacho de la doctora Ortiz le correspondió entonces conocer de una demanda de inconstitucionalidad donde se hacen los mismos reparos respecto del lenguaje utilizado por el legislador. Y la Corte va a examinar que en relación con los segmentos normativos acusados, efectivamente hay una clara violación respecto de algunos derechos fundamentales de las personas que no gozan de sus plenas capacidades corporales. Y de ahí en adelante lo que hace la Corte Constitucional es decirnos a nosotros que las personas que tienen algún problema de orden corporal no se les puede denigrar en sus... No sé si estará bien. ¿Está bien? Yo no lo siento bien. Sí. Muy bien. La Corte Constitucional lo que va a decir es que ese tipo de manifestaciones del legislador, vistas desde la perspectiva axiológica de la Constitución, también pueden resultar violatorios de la Constitución política. Y un tercer ejemplo, ese tercer ejemplo también está ilustrado ya en una sentencia que la recién magistrada denomina sentencia religiosa de jurisprudencia, donde se encarga de examinar una demanda dirigida en contra de un segmento normativo del Código Civil que se requiere o que fija un elemento lingüístico que se llama los sirvientes. La Corte, después de hacer un juicioso análisis sobre el particular, decide retirarlo del ordenamiento jurídico. Entonces, para cerrar este tema, quisiera contarles que la Corte Constitucional se ha pronunciado respecto de cierto tipo de lenguaje que después de realizarse un escrutinio resulta vulnerador de derechos fundamentales, bien sea en temas relacionados con las mujeres, bien sea en temas relacionados con temas laborales, o en tercer y último lugar en temas relacionados con asuntos de orden público. Más o menos eso es lo que ha dicho la Corte. A nosotros nos toca hablar de uno de ellos, y ese uno de ellos es el uso del lenguaje como forma de degradación de la mujer, que es lo que vamos a estudiar más adelante. En esa misma sentencia la Corte recoge su jurisprudencia, y más que unas reglas judiciales o unas subreglas judiciales, como les gusta llamar a algunos autores, el análisis de la jurisprudencia colombiana, la Corte habla de unos parámetros. El primer tira como 6 parámetros para ese escrutinio que hace en sede de control judicial de leyes. Dice, primero, al orientar el sentido de la actividad judicial, dice, tengan presente que hoy el lenguaje no es simplemente un lenguaje lineal, convencional, confeccionado a través del modelo aristotélico, que no es neutral, que puede adquirir
interpretaciones diferentes, con respuestas diferentes del derecho, y por todo lo contrario, una serie de cargas semánticas, de carácter emotivo, de carácter simbólico, que merecen la atención de la Corte Constitucional. La segunda regla, que es un poco la continuación del comentario anterior. Si uno pone textos tan sencillos como debimos coger el primer año de Derecho, como es el texto de Carlos Santiago Niño, Introducción al Análisis del Derecho, que hace una versión distinta de todos los libros de Introducción al Derecho, nos habla del lenguaje y sus modalidades de lenguaje, el lenguaje emotivo. Y ese lenguaje emotivo, sin duda alguna, hace que los miembros de una comunidad, en este caso de una comunidad jurídica, podamos enfrentarnos, podamos controvertir y, por qué no decirlo, en muchas veces también violar derechos de las personas. Esa carga emotiva del lenguaje hace que la Corte Constitucional, en ejercicio de esa actividad, pues diga: aquí yo meto la cucharada. Una tercera manifestación de la Corte Constitucional tiene que ver con lo siguiente. Yo me pego mucho a los libros que he leído y que quiero mucho. Ese texto es escrito por dos maravillosos profesores eméritos de Derecho Administrativo españoles que hablan sobre el derecho al revés. Y yo creo que los que me han escuchado en la clase habrán observado que yo pertenezco un poco al modelo escéptico, que es el derecho de manera muy escéptica. Pues bien, acá lo que simplemente estamos afirmando es que esa idea mesiánica que tenemos de los textos normativos tampoco es lo que parece, y que por todo lo contrario puede llevarnos a senderos y a caminos diferentes. Es un poco lo que está diciendo ahí. En algunas oportunidades ese lenguaje enrevesado del legislador puede ser utilizado en favor de los bienes más valiosos de la sociedad. La cuarta regla, bueno, ustedes me perdonarán, porque esto fue un tema más que sensacionalista, un tema cuando salió publicada en la revista Soho, esa manifestación artística, uno de los más entonados representantes del naturalismo del siglo XIV, que es el señor Gómez, inició cualquier cantidad de tareas con el fin de judicializar a las personas que habían participado. Incluso personas muy prestantes como el doctor Carlos Gaviria Díaz, que ya no existe. ¿Qué es lo que les trato de reflejar aquí en esta sentencia, o en las sentencias que recoge eso? La Corte tiene hoy en día como un texto. Si ustedes observan lo que está diciendo el texto, es cómo efectivamente se hace ese escrutinio. Yo les puedo decir varias cosas. Ese escrutinio es diferente, es decir, se va a seguir la Corte en su nivel de intensidad de control jurídico de leyes, va a seguir con la idea que toca del principio de la conservación del derecho. Sin embargo, existen ciertos casos que esa deferencia no cabe, y necesariamente la Corte Constitucional tiene que hacer un test intenso de constitucionalidad, porque también se afectan derechos valiosos. Entonces, para ustedes, en algún momento tendrán que vérselas en los temas contenciosos constitucionales, habrán de saber que hay unas subreglas, y esas subreglas están recogidas con la necesidad de establecer en qué caso la Corte le dice sí a los demandantes y en qué caso no. En Francia, por ejemplo, hay una discusión muy reciente relacionada con el uso del lenguaje. Hay personas que les parece, que nos parece que en las presentaciones uno debe dirigirse tanto a los señores como a las señoras. Muy buenos días, señores, muy buenos días, señoras. Pues resulta que en Francia ya hay una ley que prohíbe eso. Lo que les quiero significar es que no en todos los casos el uso del lenguaje puede llevar a violación de derechos fundamentales, porque si fuera así tendríamos que desaparecer del ordenamiento jurídico todos los tipos penales consagrados en el libro segundo del Código
constitucional, porque comienzan por decir el que matare a otro, el que tal cosa. Entonces tendría que ser el que matare o la que matare. No, pues tampoco en el extremo. La Corte Constitucional lo que está tratando es de establecer como unos parámetros de su trabajo constitucional, y por lo menos en sede de control constitucional, que es una sede donde van los 9 magistrados a la sala plena. La quinta regla. La quinta regla vuelve a establecer un poco lo que ya les he comentado. A muchos de ustedes y a muchos de nosotros nos parece que la Corte se extralimita en sus funciones. Se aduce en favor de la Corte Constitucional que sus miembros, sus 9 magistrados, no han sido elegidos directamente por el pueblo y que son unos atrevidos cuando se le meten a la vuelta al legislador, porque ellos sí son realmente los elegidos por el favor del voto popular. La Corte sabe eso, siempre lo ha sabido. Y lo que menos quiere hacer la Corte es eliminar las leyes producidas por el órgano democrático. Lo que va a hacer la Corte ahí, lo que ha hecho en las sentencias que vamos a mirar, es utilizar una técnica que es la técnica de modulación de sentencias, conforme al principio de conservación o de preservación del derecho positivo. Y la última de las reglas. Aquí vuelve la Corte a insistir. Hay efectivamente ciertos segmentos normativos que resultan no solamente atrevidos, sino lesionados de derechos fundamentales. Tal vez el profesor Franklin Ruegg y el profesor Manuel Fernando Kinch, en un texto muy lindo que se llama La ilusión de la Constitución, señala cómo tanto el gobierno actual como el gobierno anterior se dieron a la tarea de diluir a la Constitución, porque a través de una serie de estafas lingüísticas se le quiso hacer trampa a lo dicho por la Corte Constitucional en la sentencia de la ley 975 de verdad, justicia y reparación, que también es un poco lo que hace hoy en día el gobernante del grupo, es decir, tratar de diluir a la Constitución. Bajo ese entendimiento, yo quiero que ustedes entonces resuman la siguiente idea. La Corte Constitucional ha dicho que sí al control constitucional del lenguaje oficial, en este caso del legislador, ha establecido unos parámetros y en línea de principio es un control diferente, pero algunas veces muy intenso. Pasemos al punto siguiente. Uno de los momentos en que a mí me dio por estudiar el discurso del gobierno fue cuando tuve la oportunidad de ver esa película. Y mis estudiantes, mis colegas, creo que están un poco cansados de lo que yo les he tratado de insinuar, que es mirar el derecho a través de otros medios. Esa película me conmovió muchísimo porque relata el genocidio en Ruanda. Y la verdad es que dicha, cuando uno comienza a ver la película y el desarrollo de la película, encuentra cómo a través del lenguaje, en menos de un mes, eliminaron a más de 800.000 personas en Ruanda. Y es lo que comúnmente hemos conocido como el discurso del odio. La capacidad que tienen las palabras de hacer que las personas que las escuchan, los receptores, obren y cometan cualquier cantidad de ilícitos. Y desafortunadamente parte de la teoría de esta ponencia tiene que ver con eso, que el lenguaje sexista es una especie de discurso del odio, porque ese lenguaje sexista de una u otra manera ha permitido que en escenarios como el Ruanda o en escenarios como el nuestro constantemente sean atropellados los derechos de la mujer. Si ustedes me preguntan qué es el lenguaje sexista, hombre, el lenguaje sexista es propio del modelo patriarcal, propio de las sociedades machistas, propio
de aquellos modelos sociales donde la mujer está por debajo del hombre y no en igualdad de circunstancias. Eso es el lenguaje sexista. Y lo que aquí yo les quiero proponer es que lo miren como una de las modalidades del discurso del odio. Y el discurso del odio tiene muchas connotaciones. Fíjense muy bien ustedes que los personajes más estudiosos sobre el discurso del odio hablan que hoy en día no hay necesidad de desarrollar una bomba como la que nos mueve Hiroshima, sino físicamente aturdir la mente de una persona para que se coloque una bomba en su cuerpo y cometa lo que ha cometido o lo que uno diariamente ve en el sistema global. El tema número 3. El tema número 3 tiene que ver con el análisis propio del tema que nos corresponde a nosotros. Era mirar, seleccionar de una u otra forma algo que tuviera un hilo conductor con esta comunicación. El texto también que nos acompaña ahí es un texto muy sensible, donde un abogado captura elogia el trabajo de los jueces, más hoy en día, donde la visión o la visual que tienen muchas personas desde afuera es que la actividad judicial es una obra de corrupción. La semana pasada, cuando íbamos rumbo al aeropuerto, acompañados de unos profesores de posgrado de aquí, de la Universidad de Santiago de Cali, una de las manifestaciones que nos hicieron a nosotros, los profesores que íbamos a ir de derecho, era que el sistema judicial era en sí mismo corrupto, ¿no? Los sistemas hacen corruptos, hacen modelos de corrupción, no las personas en sí mismas. Y yo, por lo menos, en el caso de Bogotá, tengo que decirlo con todo el respeto, que los despachos judiciales están muy profesionalizados, y que las personas más jóvenes que están llegando a los escenarios judiciales son personas de una alta capacitación. Después de todo, ustedes, como lo hemos repetido también en clase, estamos en una sociedad de conocimiento, no la cultura de la tabla. A mayor conocimiento, menor actos o menos actos de barbarie o de corrupción. Vamos a mirar esas dos sentencias, ¿les parece? Muy bien. La primera de las sentencias, la ficha técnica es la siguiente. La norma acusada es el artículo 33 parcial del Código Civil. El actor es un señor abogado, por lo demás muy brillante, como usted lo encuentra consignado, el magistrado ponente de esa decisión, en su momento el doctor Humberto Antonio Sierra Porto, que después pasó a ser magistrado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es una de las grandes producciones jurídicas que han salido recientemente de lo que es el Senado de Colombia. La votación. Cuando yo me refiero a la votación en las fichas técnicas, tiene que ver con mirar si estamos en lo que coloquialmente llamamos los casos fáciles o los casos difíciles, que es como la jerga a la que acuden los abogados que prohíban las tesis del neoconstitucionalismo o de los abogados que la atacan, como el profesor Amado, que ustedes también tuvieron la oportunidad de hablar un poquito ya en el día de hoy, cómo se sienten muy disgustados con el modelo constitucional reciente. Los salvamentos de votos son muy importantes en el análisis técnico de una sentencia, y si ustedes observan esos señores, pues esos señores, uno, pues el doctor Nelson Pinilla, que tiene una peculiar forma de ver la vida a través del Código Penal, y el otro, pues un hombre del modelo Pius conservador, que después se le indicó un delito, pues salió adelante hoy en día, que es el doctor Rodrigo Escobar. Digamos que tienen como una cosmovisión muy cerrada del derecho, y sobre todo el doctor Nelson Pinilla, él ve una puerta y ya estamos frente a un delito. Entonces, tratando de hacer el realismo claro. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Con una aclaración de voto del gran magistrado, el doctor Marco Gerardo Monreal. Pues la norma demandada es la expresión hombre, y cuando uno observa la sentencia, pues hipótesis sentencia que ocupó la atención en su momento de la Corte del Pleno, que votó varias veces el proyecto. Miremos un poco lo que sigue, por favor. ¿Qué
es la demanda. Básicamente, el ciudadano actor lo que alega es que la expresión hombre resulta violatoria del derecho de igualdad bajo el entendimiento que coloca en inferioridad de circunstancias a la mujer en materia legal. Y uno cuando pasa por el artículo 33 del Código Civil, sobre todo cuando uno está en primer año de Derecho, pues me parece que está ahí, porque está ahí y está bien. Pero fíjese que no estuvo tan bien. Mire lo que va a pasar. La Corte primero hace una labor técnica y es la siguiente. En el pasado, el control constitucional de leyes lo realizaba la Corte Suprema de Justicia. A pesar de las manifestaciones muy optimistas que hacía o que uno encontraba en los libros donde se manifestaba que nosotros somos una sociedad muy equilibrada, que nos anticipamos al maestro Kelsen, que fue el acto legislativo 3 de 1910, que entraba esa maravillosa innovación, porque uno va a encontrar que la Corte Suprema de Justicia, el trabajo de control constitucional fue muy mal, pésimo, moroso, timorato y socarrón. No le estoy diciendo lo que dicen diversos autores, algunos de ellos ustedes ya los han leído. Si hay algo harto en el derecho y sobre todo en la vida profesional de uno es que el juez se gaste 15 años para decirle que la demanda estuvo mal hecha, es decir, la clásica inhibición. Y eso era lo que ocurría en el pasado. Luego vino la Corte garantista y diseñó unas técnicas. Esta está empleada en la Corte, que se llama la integración de la proposición jurídica completa. ¿Qué es lo que hace la Corte? Terminar de hacer la tarea de la Corte. Hoy no les gusta mucho, sobre todo a estos magistrados, pero hay que entender que la acción pública de inconstitucionalidad es una acción de verdad hecha para no abogados. ¿Qué se les ha ocurrido hoy en día? Que tenemos que ser especialistas como lo son ustedes, magísteres, doctores y postdoctores, para poder presentar una demanda de inconstitucionalidad. En esa sentencia la Corte hace un trabajo, y es el trabajo de complementar la demanda. Y si a uno se la complementan los jueces administrativos, ¿por qué no se la va a complementar entonces el juez constitucional? La Corte comienza por plantearse un problema jurídico, como todas las sentencias de la Corte. El problema jurídico a dilucidar es si efectivamente los cargos de acusación formulados en la demanda son ciertos o en su defecto, como muchos de los intervinientes, y que también está plasmado en los dos salvamentos de voto, no debían considerar esos casos. Este es el planteamiento del problema, es el contencioso constitucional. Darle la razón al actor o darle la razón a los intervinientes es un proceso de cierta manera de dispositivo, y la Corte va a establecer una metodología de resolución. A nosotros no nos interesa otras cosas diferentes de los temas relacionados con el lenguaje. Por favor, gracias. No crean que ese soy yo, porque yo soy, pues me faltan todavía los cuernos. Pero básicamente esa es la teoría. Digamos, el doctor se ríe, pero esa es la teoría. Siempre les he comentado también en clase que en las sociedades postmodernas, si hay un sexo fuerte, no es exactamente el sexo masculino. Y si no miren las películas como Batman o como Casino Royale o como tantas otras de la filmología estadounidense conservadora, de ahí está reflejada de cierta manera la falta de un sexo fuerte. Pero sin embargo, ustedes se deben preguntar varias cosas, entre otras las siguientes. Bueno, Código Civil, código más tan cívico. Miren que el Código Civil poco se toca, el legislador lo toca poquísimo. ¿Dónde surgió la idea del Código Civil? Pues, algunos
profesores nos dicen, no, pues que nos copiamos el Código Civil chileno. No, el señor Andrés Bello hizo una magnífica tarea. Una magnífica tarea. Lo que sucede es que la historia ha maltratado la figura de Andrés Bello, como también ignora la figura de Simón Rodríguez en esa labor mesiánica de formar personas. El Código Civil es un código propio de una sociedad machista, arraigada en el occidente europeo y súper desarrollada en nuestro país. Desde luego, cuando se escribió el Código Civil colombiano, eso era una bendición. Una bendición porque permitía degradar a la mujer y cosificarla. La pregunta es si después de transitar Colombia por muchos dramas, entre ellos los combates de orden lingüístico y jurídico, registraba o se requería mantenerlo en el ordenamiento jurídico o hacer un examen de validez y expulsarlo. La Corte Constitucional considera que ese lenguaje utilizado por el legislador en el artículo 33 del Código Civil resulta contrario a múltiples visiones contemporáneas sobre los derechos de género y decide entonces sacarlo del ordenamiento jurídico. Vuelvo a insistir, aquí simplemente lo que estamos es narrando algunos apartes de la sentencia. Es una sentencia muy estructurada porque hace una reflexión de los derechos de género desde la visual del sistema del bloque de constitucionalidad, como también desde el arte de la cultura, y yo creería que es un referente obligado para cualquier abogado ponerse a leer esa sentencia. Seguimos, por favor. Ahorita viene otra sentencia. Esta sentencia de una u otra manera me llama la atención porque fue el último proyecto que yo le abordé para el despacho del doctor Montealegre. En esa oportunidad, como en cualquier juzgado, uno vive como momentos de prejuicio. Sigamos, por favor. La verdad, ese señor me molestaba mucho. Lo digo como sustanciador de un órgano de cierre. Y es que todos los días le mandaba algo. Le faltó demandar a la mamá, creo, pero veía una norma, se emocionaba y al otro día teníamos una demanda de inconstitucionalidad. Y no crean que uno en un despacho de esos no hace la que uno hace usualmente en su vida de juzgados, que se cansa de ver tanto un señor ahí molestando que decide sacarle el cuerpo de alguna manera. En esta oportunidad creo que el señor sí hizo una tarea inteligente, además es un buen jurista. La Corte se trata, básicamente la norma acusada es el sector normativo del artículo 140, numeral sexto. El artículo 140 del Código Civil se refiere a la nulidad del matrimonio. Recuerden ustedes que anteriormente nulitar un matrimonio era cosa de alta complejidad técnica y jurídica. Hoy en día simplemente basta, se requiere el deseo y se hace un divorcio, pero yo no me dedico a divorcio, no sé, pero se hace en media hora. Una de las posibilidades de nulitar ese matrimonio es por un vicio. Recordemos los abogados que los contratos como contratos son acuerdos entre las partes. Uno de los elementos esenciales de los contratos es el consentimiento libre y expreso. Y solamente se puede nulitar conforme a las normas del Código Civil cuando se inicia ese consentimiento por errores que surgen del dolo o la culpa específicamente, que se producen los llamados errores de derecho y de derecho. Pues bien, esa norma hace parte de esa tradición, pero de la manera como está redactada sí llama la atención. Básicamente lo que dice la norma o el enunciado normativo es, entre otras cosas, que es un matrimonio cuando la mujer ha sido robada.
y la Corte se pregunta si esa expresión jurídica, que son los problemas que se plantean, no tanto la convalidación como espera de validez de la norma. Entonces la Corte se pregunta si el legislador no hizo cosa diferente que cosificar a la mujer. Y vuelve la Corte entonces en la tradición que ya traía desde 1997 a hacer ese control judicial y encuentra que efectivamente, por un lado, la convalidación no afecta a la Constitución, pero del otro lado sí lo hace en cuanto a cosificar a la mujer, y lo que es mucho más grave, que tampoco deja o permite que suceda lo propio con los hombres. Entonces la Corte básicamente lo que toma es una decisión condicional. Esa decisión es del despacho del doctor Luis Alejandro Luis Eduardo Montealegre Guillermo. Conmutación debe ser, no hubo discusión alguna, pasó suavecito el examen de la sala plena. Y lo que hace es simplemente reiterar un poco la jurisprudencia sobre el control judicial en materia de lenguaje utilizado por el legislador. Bueno, muy bien. Ahora trabajemos un poquito la tercera sentencia. Vuelvo a insistir que aquí no se trata de hacer un análisis jurisprudencial conforme las técnicas actuales que existen, ¿no? Al azar. La sentencia que ustedes pues tienen ahí en su visual es muy reciente y básicamente la Corte Constitucional conoció de una acción de tutela promovida por la Comisión de Juristas de Colombia en representación de una señora que por razones de reserva la Corte va a denominar Barbarita, pero no es el verdadero nombre. La magistrada ponente es la doctora Pardo. La doctora Pardo trabajó mucho tiempo como magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, luego secretaria de la Presidencia y finalmente termina internada y electa recientemente por el Congreso de la República. Ese despacho, como es una sentencia de una sala de revisión de tutelas, la decisión es 3-0, es decir, no hay ni salvamento de voto ni aclaración de voto. Quiero contarles que en ese escenario lo que se hace la Corte con fundamento en el artículo 240 del numeral 9 es revisar los fallos de tutela. Es órgano de cierre, no es una tercera instancia, revisa fallos de tutela. Bueno, ¿qué hace la Corte? Pues mis queridos colegas, lo que hace la Corte simplemente es revisar unas decisiones adoptadas por la Corte Suprema de Justicia, tanto por la Sala de Casación Civil y luego de la Sala de Casación Laboral, si mal no recuerdo, en las que se declaró improcedente la acción de tutela. Recuerden ustedes, porque lo estudiamos ayer muy juiciosamente, que la tradición jurídica de la Corte Suprema de Justicia respecto de acciones de tutela contra providencias, es decir, siempre no, es decir, siempre no, aquí no, cierra las llaves y las bota. La Corte conoce dos tipos de acusaciones contra la sentencia adoptada por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, perdón, de Cundinamarca, no es de Bogotá. La primera acusación que le hace la Comisión de Juristas es que la sentencia de segunda instancia tiene un defecto de carácter probatorio superlativo. Básicamente, lo que dice el censor, en este caso la comisión, es que el desatino jurídico a la hora de evaluar la prueba del tribunal es tan grave que equivocó el método, que el deber de valoración del juez no era conforme a los principios de la sana crítica y las reglas de experiencia, sino con arreglo a la metodología que se emplea en el control
están involucrados derechos de mujeres y sobre todo de mujeres que han estado en temas muy graves como puede ser la violencia armada en Colombia, la victimización, su revictimización, los vejámenes, las violaciones. La prueba no puede ser interpretada por el trabajador judicial con esos métodos, sino con unos métodos propios del sistema de convencionalidad. Es el primer cargo que le hace la comisión. El otro cargo que también le hace la comisión es que la sentencia misma, la sentencia de segunda instancia del tribunal no hizo cosa diferente de denigrar, de degradar a la víctima, que no queda como perplejo, ¿no? Es decir, si es un juez, lo que menos puede uno pensar o considerar desde el punto de vista de la razonabilidad es que un juez, en su parte argumentativa, en su parte justificativa de una sentencia, en vez de proteger los derechos de la víctima, se ponga a hacer todo lo contrario. ¿Qué hace la Corte Constitucional? Ustedes, porque son mis alumnos, la gran mayoría, por no decir todos, examinamos a ver los temas de la sentencia C-590-2005, ¿lo recuerdan? Cuando la Corte entra como en esa transformación lingüística y deja de hablar de vías de hecho para comenzar a hablar de los requisitos o presupuestos generales de procedibilidad. Pues la Corte lo que hace es una verificación. Primera verificación que hace la Corte. Dice, ¿se agotó o no se agotó el medio de defensa judicial? Resulta que no se agotó. Entonces le da la razón efectivamente a los jueces de distancia. Los jueces de distancia la declaran improcedente porque la decisión de segunda instancia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cundinamarca era necesario agotar el recurso extraordinario de casación, que para esos efectos resultaba ser un medio idóneo y eficaz y efectivo en defensa de los derechos de la víctima. No lo hicieron. En segundo lugar, la Corte va a examinar el cargo que le hace el censor constitucional respecto del defecto probatorio. Y uno quiere saber del defecto probatorio. ¿Cuáles cosas? Primero, que conforme a los principios de independencia y autonomía judicial, el juez constitucional no puede invadir la órbita del juez natural. Segundo, que cuando la finalidad que se persigue en la acción de tutela es volver a discutir e interpretar los medios de convicción, no procede la acción de tutela. Y básicamente lo que encuentra entonces la Corte Constitucional es que en el planteo del recurso de la acción de tutela, lo que hace efectivamente la Comisión de Juristas es volver a discutir los elementos probatorios adosados a la investigación penal. Y eso no lo puede hacer el juez constitucional. Lo que les quiero transmitir es que, como la idea de que cuando uno hace una acción de tutela, discúlpenme por favor, lo que menos debe hacer es meterse con el tema de la interpretación de los medios de convicción, porque ahí es muy complicado que un juez constitucional se le meta en las faltas a un juez natural. Entonces la Corte dice, pero la Corte lo que sí hace es examinar el tema de nuestra clase, de nuestra ponencia, de nuestra pequeña intervención. La Corte va a encontrar que en algunas consideraciones jurídicas, que si bien es cierto, no son fundamentales para la razón principal de la decisión del tribunal como juez natural de segunda instancia en materia penal, sí resultan desproporcionadas y violatorias de derechos de género. ¿Cuál es la decisión que va a tomar la Corte? La Corte confirma los fallos de tutela, pero de manera parcial, y de otra manera lo que hace es conceder el amparo
pero limitar el sentido de su decisión a temas específicamente relacionados con el uso del lenguaje. Punto, y se acaba entonces ahí el tema. Ahora bien, si ustedes me quieren preguntar, y existen múltiples decisiones de tutela, no solamente de la Corte Constitucional, relacionadas con el uso del lenguaje del juez, sí, muchísimos, y como también existen múltiples temas relacionados con el control judicial de leyes. Yo simplemente entonces traté en la primera parte, que es un trabajo simplemente descriptivo, de comentarles lo que yo encontré en esa labor de reconstrucción jurisprudencial. Vamos a la segunda parte. De eso ya hablamos un poco en la segunda parte. Esta segunda parte sí es simplemente digamos así, una petición formal de nuestra queja. Me dice, bueno, vean, usted habla del discurso del odio, métalo aquí en el escenario del derecho administrativo. Varias cosas tengo que decir. Uno, sobre el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, el Código actual, hay múltiples evidencias de los propósitos perseguidos tanto por la comisión redactora como el propio legislador. Primero, en razón de la técnica, dejar la primera parte para lo que es el procedimiento administrativo en sede administrativa, y la segunda parte es lo que realmente nosotros conocemos como el contencioso judicial ante la administración, ante la jurisdicción administrativa. Dos, que el código actual, a diferencia del código anterior, que era un código organicista, es un código de orden garantista, y lo que hizo el legislador simplemente fue adecuar el nuevo código a las necesidades de la nueva Constitución. Tercero, que la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo es una parte no litigiosa, que uno no va a pelear con la administración, solo que a veces algunos servidores públicos creen que el usuario, la persona que requiere dirigirse ante cualquier autoridad administrativa, entra en el litigio con él. No. Si ustedes examinan, por ejemplo, las actas del código, van a encontrar, entre otros aspectos, los siguientes: ¿por qué se aumentó el término para presentar los recursos que anteriormente se llamaban recursos de agotamiento de vía normativa? Simplemente son recursos que pasaron de 5 a 10 días. Entonces uno encuentra en las actas algo muy sencillo: el legislador quiere que la administración tenga una mayor oportunidad, un mayor tiempo para reflexionar, y también le da un mayor término para reflexionar a quien recurre en apelación o a alguno de los recursos ahí establecidos. Muy bien, lo que quiero significar del Código de Procedimiento Administrativo es eso. Pero ¿cuál es el tema que fija como la línea de esta conversación? El derecho de petición. Todos sabemos desde el primer año de derecho, el segundo, cuando vemos teoría general de derecho administrativo, que una de las manifestaciones para abrir la actuación administrativa es a través de los derechos de petición. Muchos derechos de petición los presentamos nosotros diariamente como abogados. Alguien me decía a mí que yo era un abogado en la calle, en callejero. Entonces yo le decía que sí, que yo era como los perros callejeros, como el profesor, como el perro Romero de esa bellísima película que se llama La Estrategia del Trabajo. Y es que también es una forma de degradar a quienes ejercen la carrera con el lenguaje. Y a veces a muchos colegas también se les olvida o se nos olvida que muy prontamente podemos estar en ese escenario del ejercicio profesional. Pero el cuento no es hacer una anécdota de lo que uno hace como abogado litigante, sino que todos sabemos que es presentar un derecho de petición ante cualquier autoridad administrativa. En mi caso particular, debo señalar que yo tengo como una visión todavía optimista e ingenua de los administrativos. Entonces uno ahí presenta un derecho de petición. El primero que se lo revisa, la primera autoridad que se lo revisa a uno, es el ingeniero de candados y de puertas, es decir, los vigilantes. Siempre va: ¿y usted para dónde va? ¿Y usted qué va a hacer? ¿Y usted
¿Usted por qué lo va a presentar? Entonces, el primer sustanciador de una entidad pública es el ingeniero de pruebas, y no es por delegada, pero es así. En segundo lugar, pobre abogado, pobre uno, entra y lo primero que le dicen a uno, no señor, usted no debe presentar ese derecho de petición de esa manera, sino que debe llenar unos formularios. Y a uno le da como cierta, no digo aquí en público porque sonaría demasiado elocuente lo que les quiero decir, demasiado emotivo. En fin, lo que sí sabemos es que el derecho de petición, que cualquier persona presenta ante una autoridad, lo hace con fundamento no en un derecho, no en un derecho fundamental, con fundamento en dos derechos fundamentales. El primero de ellos, el derecho de petición consagrado en el artículo 23 del ordenamiento superior. Y el segundo, que a veces se les olvida a las autoridades administrativas, con fundamento en el derecho fundamental al debido proceso administrativo. Yo recuerdo un día que presenté un derecho de petición ante la Secretaría de Hábitat de Bogotá y la muy osada abogada me regañó y me dijo que yo por qué presentaba y por qué me invocaba el artículo 29 de la Constitución. Yo simplemente le dije por ignorante, doctor, y por desocupado, doctor. Y le allegué una copia de una sentencia de la Corte Constitucional que dice exactamente lo mismo, que la presentación del derecho de petición no se agota en el artículo 23, sino que se extiende o se amplía con el artículo 29 del Estatuto Superior. Muy bien. Otro dolor de cabeza para quien radica ese derecho de petición. Los tiempos. No, los tiempos. Entonces, en un texto que escribió un ilustre exalumno de este profesor Wilde, que se llama La acción de cumplimiento, yo le dije, Frank, ¿usted por qué no hace una marranada? Entonces, Frank Urreco, hoy procurador delegado y ex magistrado auxiliar de la Corte Constitucional, se fue para una superintendencia. Y en esa superintendencia le han dicho al pobre Frank, que cuando era abogado en ejercicio, le dicen, mire señor, usted lo que tiene que hacer es subir al cuarto piso, luego bajar al segundo, pasar al primero y dejarlo en cualquier lado. Eso sí, con nota de presentación en la oficina jurídica, ya traía nota de presentación. Yo le decía a Frank que eso es violatorio de la Constitución. ¿Dónde está la resolución administrativa fijada en la cartelera del despacho que hay que hacer eso? Nunca pasa, pero siempre lo obligan a uno. Ahora bien, en el tema que nosotros estamos trabajando, que no es el derecho de petición exactamente, existen unas recomendaciones técnicas para esos formularios estándar. Y esas formulaciones estándar, para que no crean que se las ha inventado el señor Leal, las ha hecho una oficina muy importante de la Organización de Naciones Unidas, la UNESCO. Y en esas oficinas y en esos y en esas recomendaciones sobre el derecho de petición, que son 10, pues tampoco se las voy a decir, porque ni más faltaba, está en internet, le indica a los estados que cada vez que exijan esos formularios estándar, no debe afectar derechos de la mujer. Entonces, es una obligación, un requerimiento que haya los espacios necesarios para individualizar si se trata de un hombre, si se trata de una mujer o de otra identidad de género, porque estábamos como en 23 diferentes identidades de género. Pues eso toca guardar. Y como eso, en esas mismas recomendaciones de la UNESCO,
se le dice a los estados que hacen parte de la Organización de Naciones Unidas y los invita a no violar derechos de la mujer, derechos de género, a través de expresiones de lenguaje que resulten sexistas, degradantes o cosificadoras de la mujer. El segundo y último elemento del tema de nuestra conversación en el día de hoy tiene que ver con el siguiente asunto. Todos nosotros sabemos que en relación con los procesos de elección de los magistrados, me refiero específicamente de los magistrados de la Corte Constitucional, intervienen tres autoridades quienes tienen la atribución de nominar cada una de ellas a tres miembros, es decir, elaborar tres ternas. ¿Cuál es la discusión que se ha venido presentando? La discusión que se ha venido presentando y que puede caracterizarse es, en el caso del magistrado Jorge Córdoba Treviño Ascosí. Resulta que ese señor, que es una persona muy brillante por lo demás, este señor fue o hizo parte de una terna que elaboró la Corte Suprema de Justicia. En esa terna solo se incluyeron hombres. Esa terna pasó al Congreso de la República y desde luego, pues entre los tres hombres surgió la elección del señor Córdoba. Algunas personas inconformes con la decisión del doctor Córdoba presentaron una demanda ordinaria en ejercicio del medio de control de nulidad electoral ante el Consejo de Estado. La tesis principal de la demanda consistía en indicar que se violaba la ley estatutaria de cuotas femeninas bajo el entendimiento que la propia Constitución y ulteriormente el legislador, a través de una ley estatutaria, obligaba que los cargos más elevados del sector oficial requerían cuando menos de la participación de una mujer y que ese porcentaje iría subiendo en la medida y en la comprensión que fuéramos más personas, más educados, más serios en relación con los derechos de género. Pues bien, la Corte, el Consejo de Estado, por favor seguimos, el Consejo de Estado toma varias decisiones. Uno, si ustedes observan la fecha de la sentencia, podrán llegar a la primera conclusión, que se adoptó en vigencia el Código Contencioso Administrativo anterior, es decir, el decreto 01 del 84. Segundo, que en el contexto de ese decreto no habían sentencias de unificación técnicamente como hoy existe. Sin embargo, existía una pequeña posibilidad de unificar jurisprudencia cuando el tema fuera de tal trascendencia, se llevaba al pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Y eso fue lo que se hizo. La decisión final del Consejo de Estado, que fue por lo demás una decisión muy dividida, 12-11 en esa época, hoy en día el Consejo de Estado tiene 33 consejeros, pero no son consejeros, realmente son magistrados y no son honorables, son funcionarios públicos. Llegó a la conclusión 12-11 que no accedía a las súplicas de la demanda. Pero si ustedes observan es un tipo de decisión no pacífica. Y si nosotros estamos tratando de hilvanar varias cosas, tenemos que llegar a las siguientes conclusiones.
Uno, que la parte primera del Código de Procedimiento Administrativo nos habla de varias cositas, de los principios fundamentales y entre otros el principio de la igualdad. Dos, en su artículo 10, el respeto por las decisiones judiciales. Y tres, pues los mecanismos que nosotros conocemos de solicitud de extensión y unificación de jurisprudencia. Me parece a mí, y es lo que quiero dejar acá como servido a sus mentes, que sería importante que ustedes más adelante examinen la posibilidad de modificar ese texto normativo que aún no se ha hecho. Es decir, que las mujeres y los hombres podamos competir incluso en los cargos tan altos como es designar a los magistrados de la Corte Constitucional. Hoy en día podemos afirmar, entre otras consideraciones, pues que ya no hay una sola mujer en la Corte Constitucional, que ya por lo menos hay 3 señoras y que de una u otra manera pues van a impulsar el trabajo de la Corte. Por último, quiero simplemente comentarles lo siguiente. Después de caerme ayer, que también me caí por estar en una actividad académica, es que ya soy muy nuevo, ya no veo, releyendo un poquito este texto que lo aprendí hace unos 2 años sobre el discurso del odio. Yo voy a tratar de tomar las palabras de este autor para terminar esta pequeña charla y decirles lo que él dice, que el odio es colérico, que el odio es rabioso y que a hoy tiene más capacidad de daño las palabras que una bomba nuclear. Muchas gracias a todos por haberme escuchado y gracias a la doctora por que me concede este espacio acá. Muchas gracias. Muchas gracias. Y perdonarán ustedes, pero ahora nos vamos para clases. Muchas gracias. Hagan la clase que ¿Nadie tiene preguntas? no, es que ni siquiera les gustó.